En este 10º vídeo te voy a enseñar a programar las preferencias generales del programa y las preferencias específicas del ciclo. Pulsando el botón con el icono de un engranaje de la ventana principal, entrarás en la ventana de programación de las preferencias. Si no tienes abierto ningún ciclo, solo aparecerá la parte correspondiente a las preferencias generales del programa. En cambio, si tienes un ciclo abierto, aparecerán tanto las preferencias generales del programa como las específicas del ciclo. En el panel Carpeta para abrir ciclos y automatismos, puedes marcar la casilla Abrir programa con Windows si quieres que el programa se ejecute automáticamente al encender el ordenador. También puedes elegir la carpeta por defecto para abrir y guardar ciclos pulsando el botón de búsqueda de carpetas y elegir la carpeta que quieras en el cuadro de diálogo que aparece. Si quieres que un ciclo se abra automáticamente al abrirse el programa, deberás marcar la casilla Autoabrir ciclo y se activarán los controles para elegir el ciclo que quieras abrir de la misma forma que elegiste la carpeta anterior. Para que el ciclo que se haya abierto automáticamente se reproduzca también de forma automática, debes marcar la casilla Reproducción automática. Y si quieres que también se inicie automáticamente, debes marcar la casilla Inicio automático. El programa reproduce por defecto sonidos de funcionamiento que puedes silenciar si desmarcas la casilla Sonidos Proc del panel Sonidos. Igualmente puedes silenciar los avisos de voz que el programa reproduce por defecto cuando se produce un error o se requiere una advertencia, desmarcando la casilla Avisos de voz del mismo panel. También puedes elegir en este mismo panel si prefieres los avisos con voz masculina o con voz femenina. Si quieres bloquear el programa para que solo tú y las personas que autorices podáis modificar los ciclos, en el panel Bloqueo por contraseña debes escribir en la ventana de edición correspondiente la contraseña por defecto que consta de 7 ceros. Entonces se activarán el botón Cambiar y la casilla Bloqueo. Marcando dicha casilla y aceptando la ventana de preferencias, se bloquean tanto el programa como el ciclo si lo tienes abierto, de manera que nadie podrá modificar los ciclos ni las preferencias salvo que conozca la contraseña para desbloquearlos. Si quieres desbloquear el programa y el ciclo, solo tienes que escribir la contraseña en la ventana de edición, desmarcar la casilla Bloqueo y aceptar la ventana de preferencias. Para cambiar la contraseña que trae el programa por defecto, introduce la contraseña y pulsa el botón Cambiar. En la ventana de edición Nueva, escribe la contraseña nueva que debe tener 7 caracteres, pudiendo contener letras, números y signos. A continuación, pulsa el botón Aceptar y la contraseña se habrá cambiado. Si te has equivocado al escribir la contraseña o decides no cambiarla de momento, pulsa el botón Cancelar. En el panel Carpetas y avisos de las preferencias específicas del ciclo, puedes elegir la carpeta por defecto para seleccionar sonidos. La carpeta por defecto para seleccionar vídeos. Y la carpeta donde tengas guardada la música ambiente que quieras que se reproduzca en el ciclo, todas de la forma ya explicada. La música ambiente debes grabarla en formato MP3 como los demás sonidos que incluyes en los ciclos, y puedes incluir en la carpeta elegida tantos archivos como quieras. Debes tener en cuenta que la música ambiente que tengas en la carpeta seleccionada, a diferencia del resto de sonidos del ciclo, no se reproducirá sincronizada con las luces y los vídeos, sino como si fuera un CD de música o una lista de reproducción, y lo hará en bucle, es decir, un archivo detrás de otro hasta reproducirlos todos, y a continuación volverá a empezar de nuevo por el primero. En el mismo panel de carpetas y avisos, puedes seleccionar un archivo MP3 que sirva de aviso inicial del ciclo y otro que sirva de aviso final, dirigidos al público asistente. El aviso inicial se reproducirá pulsando la tecla I del teclado en el momento que desees, antes de iniciar el ciclo, y el aviso final podrás reproducirlo cuando el ciclo termine pulsando la tecla O del teclado, o de forma automática si marcas la casilla Reproducción automática. En el panel Fundidos puedes ajustar el tiempo que durará el fundido inicial del ciclo, que se producirá si usas la función Luz de sala, el fundido final que volverá las luces al estado inicial al finalizar el ciclo si lo exhibes por sesiones,
Otros fundidos, como el que se produce al entrar en alguna de las iluminaciones fijas, el fundido al cambiar de ciclo manualmente o el fundido al pulsar el botón Stop. Y también podrás ajustar el fundido entre escenas cuando uses un ciclo múltiple con fundidos entre escenas. Todos estos fundidos podrás ajustarlos entre 1 y 10 segundos. En ciclos de los tipos 2 y 5 que tienen fundidos entre escenas simples con interludio, también podrás ajustar el tiempo del interludio, que podrá durar entre 1 y 30 segundos. Si usas un ciclo del tipo 2 y marcas la casilla fundido en cambios, el fundido entre escenas se producirá también al cambiar de ciclo manualmente, tal como sucede durante la reproducción del ciclo. Esta función será muy útil cuando estés controlando un Belén de varias escenas mostradas en el mismo marco, que cambien mediante un mecanismo controlado por el programa, puesto que así el cambio automático se producirá también cuando se cambie de ciclo manualmente mientras estás comprobándolo. Si tu PC no cumple las especificaciones mínimas recomendadas y los fundidos de las luces no son fluidos, puedes introducir un reajuste en el intervalo de paso de los temporizadores para compensar la falta de prestaciones del PC, mediante el control Compensación. Puedes elegir entre 3 niveles de reajuste. Si usas un PC que iguale o supere las especificaciones mínimas recomendadas, es mejor que dejes este control a 0. En el panel Varios dispones de diferentes funciones que podrás activar marcando la casilla correspondiente. La función Luz de sala encenderá automáticamente una luz ambiente en el recinto donde exhibas el Belén mientras el ciclo esté en stop, y la apagará suavemente cuando comience el ciclo. Si usas un ciclo del tipo 2 o 5 confundidos entre escenas simples con interludio, puedes usar también la función Luz de sala en fundidos, que encenderá suavemente la luz de la sala durante el interludio y la apagará suavemente al iniciarse la escena siguiente. La función Cortina te permitirá usar una cortina motorizada en la embocadura del Belén, que se abrirá al iniciar el ciclo y se cerrará al terminarlo. Si usas un ciclo múltiple en un Belén con varias escenas separadas, podrás usar también la función Cortina múltiple para poder usar una cortina motorizada en cada escena. La casilla Belén iluminado solo podrás marcarla si usas la función Luz de sala, y marcándola conseguirás que el Belén permanezca iluminado con la iluminación de inicio al igual que la sala cuando el ciclo está en stop. La función Solo vídeos ciclo número 1 podrás usarla en ciclos múltiples de los tipos 1 y 2 para que los vídeos del ciclo número 1 se reproduzcan también en los demás ciclos. Si marcas la casilla Rebobinado al final, el ciclo volverá al estado inicial cuando termine, y podrás marcarla solo si no tienes marcada la casilla Bucle continuo. La función Usar inversor ya la expliqué en el vídeo número 5, junto con las funciones Alternar y no invertir. Marcando la casilla Música en stop y fijas, el programa reproducirá la música ambiente cuando el ciclo esté en stop o en alguna de las iluminaciones fijas. Y si marcas la casilla Música en el ciclo, la música ambiente se reproducirá también durante la reproducción del ciclo, mezclándose con el resto de sonidos. La función Ocultar controles mantendrá ocultos por defecto los controles de la ventana de reproducción del ciclo durante la exhibición del Belén, dejando el monitor principal libre para que se pueda reproducir en él a pantalla completa cualquiera de los vídeos incluidos en el ciclo, sin que estorben los controles. Estos podrás hacerlos visibles temporalmente durante la reproducción, pasando el puntero del ratón por encima de ellos o pulsando el botón Mostrar del panel inferior. Marcando la casilla Bucle continuo, el ciclo no se detendrá al terminar, sino que volverá a empezar de nuevo y solo se detendrá si lo paras manualmente. Si estás usando un ciclo múltiple del tipo 1, cuando marques esta casilla se activará el control Bucle desde el ciclo número, con el que podrás seleccionar el ciclo desde el que comenzará el bucle, de forma que podrás, por ejemplo, usar un ciclo doble en el que el primer ciclo sea narrado y el segundo uno típico con amanecer, día, atardecer y noche, que se reproducirá a continuación del primero y seguirá en bucle hasta que lo pares manualmente si has seleccionado el ciclo 2 en este control. Por último, en el panel Varios dispones del botón Canales para sala, cortina e inversión, que al pulsarlo mostrará este panel amarillo donde podrás asignar el canal que se usará para la luz de sala, las cortinas y el inversor, así como los niveles máximo y mínimo para la luz de sala si necesitas ajustarlos cuando estés usando un dimmer analógico para dicha luz.
Por defecto, los canales para estas funciones se asignan automáticamente a continuación de los usados en los ciclos, pero puedes asignarlos manualmente si desmarcas la casilla Automático. En el próximo vídeo te enseñaré cómo manejar la ventana de reproducción, a situar los vídeos en los monitores y a dimensionarlos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.